Bueno, el día de hoy comienza la tercera clase con el ingeniero, la tercera asignatura con el ingeniero Ariel. El día de hoy se va a explicar lo que es expansión de un gas real, sí, Joule Thomson. Bien, expansión de un gas real. Cuando un gas real se expande, aunque permanezca constante, la entalpía puede variar la temperatura. En la sección anterior se demostró que tomando en cuenta un gas perfecto, la temperatura de este permanece constante, como les expliqué en la anterior vez, ¿no? Este permanece constante, ¿no ve? Porque por las leyes de Boyle, Charles y Dalton. Bien, en cambio, en un gas real, la temperatura, perdón, en la sección anterior se demostró que tomando en cuenta un gas perfecto, ya les expliqué, la temperatura de este permanece constante en un proceso isoentálpico. Bien. En cambio, en un gas real la temperatura puede permanecer constante, disminuir o aumentar. Es decir, ¿cómo puede ser, cómo puede permanecer constante si disminuye o aumenta? Es decir, constantemente disminuye de 10 en 10 o aumenta de 10 en 10. El término que expresa la magnitud y el signo de la variación de la temperatura se llama coeficiente de Joule-Thomson. Se define de la siguiente manera. Lo último que vamos a escribir es lo de acá. O el de acá que está más... Es decir, coeficiente de Joule-Thomson, mu, es igual a la variación de temperatura sobre la variación de presión por la entalpía. Están entrando los compañeros. Ya. Como dice, donde delta T es variación de temperatura, delta P es variación de presión, la H es proceso isoentálpico. Y un ejemplo más o menos es como tipo válvula, es proceso de enfriamiento. Esta es una válvula por el cual se aplica en el método de Joule-Thomson. Bien, dice, si mu es negativo, entonces la temperatura 2 es mayor, no, es menor a la temperatura 1, calentamiento. Si mu o el coeficiente de Joule-Thomson es igual a 0, entonces la temperatura 2 es igual a la temperatura 1 isotérmico. Bien, antes de entrar al tema, nosotros, bueno, lo que yo les voy a explicar es lo que, terminando el ejemplo aquí, bueno, empezando, ¿no? El ejercicio de aquí no les expliqué, ¿no? No, Bien, antes de entrar a lo que es Joule Thomson, vamos a ver cuando un gas perfecto, expansión de un gas perfecto cuando no hay trabajo y cuando hay trabajo. Cuando no hay trabajo, un ejemplo va a ser que vapor saturado seco de amoníaco entra a una válvula a una presión de 5,154 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y se expande a una presión de 1,669 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Calcule la temperatura de salida. Nosotros ¿cómo se llama esto? En la tabla que le pasé vamos a hallar lo siguiente manera. Bien, lo primero que vamos a hacer nosotros es ver cómo entra o ver qué datos tenemos para entrar a la tabla.
Bien. Un rato y ya. Dice, vapor saturado y seco. ¿Qué significa que sea vapor saturado y seco? Significa que dependiendo si es un ciclo como el que, a ver, como el ciclo de refrigeración, a la salida del evaporador está situado el problema, a la salida del evaporador. Eso es de forma mecánica. Ah, también nos dice que vapor saturado y seco quiere decir que tiene título 1. Que tiene título 1. Y bien, entra una válvula a una presión de... Un rato. Ya. Entra una válvula a una presión de 5,154 kilogramos fuerza sobre centímetros al cuadrado. Bien, ya tenemos la presión 1, el título 1 y nos está diciendo en qué, en qué está saliendo. Está saliendo, perdón, está entrando vapor saturado y seco. Está entrando a una válvula. Dice que se expande hasta una presión de 1,669 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Esa ya es la presión. Lo podemos tomar de salida. ¿Por qué? Porque dice que entra una válvula y se expande. Entra y se expande. Como su estado número 1 y el estado número 2. Bien. Ahora la cuestión es cómo podemos entrar a la tabla. El, no sé si el ingeniero les ha explicado cómo entrar a la tabla, pero también en termodinámica ya saben, ¿no? Cómo entrar a la tabla. Nosotros entramos por la parte eh, de vapor saturado y donde está también líquido saturado, es decir, donde está volumen específico del líquido y volumen específico del vapor, o entalpía del líquido y entalpía de vapor. Ahí es va a ver. Sí, ahorita los voy a volver a enviar, pero voy a entrar a... ¿Dónde está esto? Al WhatsApp para mostrarle más o menos cómo es, para no perder el feeling, como dice. Bien, ¿dónde está máquinas? Máquinas. Tablas. Bien, ya está ya. A ver, ¿dónde está esto? Bien. Sobre la tabla sí se lo voy a volver a enviar la tabla, ¿no? La que está aquí. Bien, tomando la referencia, es decir, si a nosotros nos dan, bueno, lo que yo hacía cuando estaba en la materia de máquinas, la materia de termo, lo que yo hacía es que si al principio me daban presión y luego al final me daban temperatura, yo lo que hacía es entrar con la depresión, la depresión, con la tabla de presión y ver, eh, anotar la presión que me dan, es decir, presión de 5,154. Bien. 5,164.
154. Bueno, vamos a hacer una que se acerque, que es 5,27, porque el otro es 4,92. 5,27. En un ejemplo, a ver, ¿cómo podemos hacer? Porque solo me está dando temperatura, pero para que ustedes se den cuenta de por qué estoy hablando de la siguiente manera. Aquí está. Bien, aquí, no, no, temperatura, presión. Aquí ya. Dice, no, aquí está mejor. Dice que tengo una temperatura, bueno, aquí está mejor. Bien, tengo una temperatura de 21 grados Celsius y con la con la tabla aquí. No podemos, bueno, sí podemos, pero sería un poquito, un poco diferente para estar comparando. Tabla 20, ¿qué? Bueno, bueno, ya no importa. 21,1 grados Celsius. Bien, aquí no hay 21,1 grados Celsius. Ese también sería uno de los detalles. El otro es que también entremos con la tabla. Si nos dan primero tabla de, tabla de temperatura, es mejor dicho, si nos dan primero el dato de temperatura, entramos con la temperatura. Si a nosotros nos dan primero la presión, entramos con presión. Porque algunos de mis compañeros decían, no, que entremos con la temperatura que está al principio. Yo les decía, bueno, si querés, pero a mi experiencia yo entraba primero con el dato que nos daba. ¿Para qué? Para igualar a lo que viene siendo si va a ser este líquido comprimido o, perdón, líquido saturado o líquido comprimido. O al revés, si va a ser mezcla o va a ser vapor, vapor saturado y seco, vapor recalentado, dependiendo, ¿no? Bien, entonces tenemos una presión de 5,154. Presión de 5,154. Aquí. 5,27. Tiene una temperatura de 153,42, dice, o 12. Bueno, vamos a asumir que es 42. Tiene un volumen de líquido de 0,0001094 y tiene un, no sé, bueno, no importa, un volumen específico del vapor de 0,363. Tiene una entalpía de líquido de 154,14 y una entalpía de vapor de 656,7. Bien, nosotros para no estar anotando de más, lo que debemos hacer es ver, ver en la tabla cuál es su líquido o su fluido refrigerante. Aquí como vemos es amoníaco. Tenemos que entrar en la tabla de amoníaco y como les expliqué, primero la presión y luego, el primer dato, si es presión, presión o en su caso temperatura o dependiendo. La segunda parte que tenemos que anotar siempre es que si nos dice vapor saturado seco y seco, directamente solo debemos anotar la entalpía de vapor o, perdón, la entalpía de vapor y todo lo referente a vapor. Pero si nos dice, no nos dice nada y en la comparación nos sale mezcla, pues hay que anotar entalpía de vapor, entalpía de líquido, entropía de vapor y entropía de líquido. Y listo. Bien, aquí lo que nos pide hallar es la temperatura salida. Y la temperatura salida, ¿cómo la podemos obtener? De tabla, ¿no? Pero aquí a nosotros nos está dando que es, que tiene una salida
que se expande a 1,669 kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado. Eso quiere decir que como estaba en vapor saturado y seco, disminuye, ¿no? Su presión. Y no nos dice en qué estado está saliendo, si está saliendo en líquido saturado o está saliendo en mezcla o en líquido comprimido. Nosotros hacíamos en termodinámica, si no encontramos alguna solución o más datos en la pregunta que nos falta para resolver el examen, nosotros lo que hacíamos es la primera ley de la termodinámica. Veíamos qué sistema es, si es sistema SAEF, sistema cerrado o sistema SAEFU. Como nosotros ya vimos que, a ver, ya. Primera ley. Los, uy, los casos son SAEF, SAEFU y el otro es cerrado. Bien, para el SAEF nosotros sabemos que hay, a ver, dos entradas, entrada y salida. Uy. Ya. Ahí está. Ya, aquí lo voy a hacer. Uy. Ya, aquí lo voy a hacer. Sí, ahí lo voy a hacer. Bien. Primera ley. SAEF, SAEFU y cerrado. En SAEF sabemos que tiene entrada y... Ay, me asustaste. Y salida. Ya. O tiene dos, entre paréntesis, más, no, 2, 3, 4 y así. Entradas y 2, 3, 4 salidas. Y aquí tiene entrada o salida, pero no ambas. Y aquí no tiene ni entrada ni salida. Como puede ser un compresor, ¿no? Pero eso ya es otro tema. Bien, vemos que nuestra pregunta tiene una entrada y una salida. Por lo tanto, los demás que se quedan fuera es AEFU y sistema cerrado. Y lo que nos conviene es AF. Por la primera ley de la termodinámica en un SAEF. Nosotros sabemos que es calor menos el trabajo es igual a la entalpía más la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial. Ya, listo. Vemos que no, que en el trabajo, bueno, es decir, vemos que en nuestro sistema eh, es adiabático. Por lo tanto, no hay calor que salga o entre del medio ambiente hacia el sistema. Por lo tanto, se descarta lo que es el calor y el trabajo. Yo ya les expliqué que debe tener, que el dispositivo para que se considere trabajo debe tener por lo menos
un tipo de ventiladora o ventilador que entre en contacto, en contacto con el líquido y lo enfríe o lo caliente. Pero en este caso no se tiene. Bien, es decir que se elimina lo que es el trabajo. Como no hay algo que mueva al dispositivo, no hay energía cinética. O por lo menos, también si no hay algo que lo empuje al dispositivo, como vemos, uy, bueno, como veíamos aquí, vemos que aquí el dispositivo siempre está fijo. Es un ejemplo. Eso quiere decir que en este ejercicio el dispositivo está fijo, porque no nos dice o no nos da otro enunciado u otro dato para que nosotros nos demos cuenta que si se mueve o lo empuja. Entonces, por lo tanto, no hay energía ni cinética ni potencial. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que hay variación de la entalpía. Por lo tanto, tenemos la entalpía 1, pero no tenemos la entalpía 2. Y para entrar o verificar en qué estado está, lo que debemos hacer es tratar de sacar la entalpía o la temperatura o la entropía. Pero en este caso, como a nosotros nos salió en la primera ley de la termodinámica, nos salió lo que es la entalpía. Y como en el segundo miembro todo fue eliminado, es que es igual a cero la variación de la entalpía. Y en pocas palabras, en las fórmulas que le pasé, la variación de la entalpía es igual a Cp por la temperatura 2, es decir, la temperatura de salida, menos la temperatura 1, que es la temperatura de entrada. Y bien, en un proceso isotérmico, la temperatura 2 es igual a la temperatura 1, que es igual a 4,44 grados centígrados. ¿Alguna pregunta al respecto hasta ahorita? No dice. Bien, continuando. Problema número 2, expansión de un gas perfecto cuando hay trabajo. Cuando hay trabajo, a lo que me refiero es que cuando en algún dispositivo, adentro del dispositivo, una ventiladora o algo que enfríe o expanda de forma, es decir, enfría el fluido o aumente o disminuya la presión dentro del fluido y toque al fluido. Como por ejemplo, la turbina tiene como tipo ventiladora o aspa, o dependiendo de la turbina que sea, tiene y entra en contacto con el fluido. Y por eso nosotros lo tomamos, que es trabajo. Bien, el enunciado dice, espérenme un ratito, voy a tomar agua, se me está secando la garganta. Listo. Bien.
El título dice un caudal de nitrógeno de 0,725 kilogramos sobre segundo. Es decir, un caudal, bueno, el flujo, ¿no? Cuánto de masa, dependiendo de su segundo, pasa desde el estado 1 al estado número 2. A presión de 3,2 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y temperatura de 37,8 grados centígrados. Fluye a través de una turbina aislada. Si el nitrógeno desarrolla 11,5 HP sobre los alaves de la turbina. ¿A qué temperatura sale el nitrógeno de la turbina? Es decir, nos pide de nuevo la temperatura final. Bien, a nosotros nos dieron, para entrar en tabla, nos dieron que es una presión como primer dato. Segundo, nos dieron una temperatura de 37,8 grados Celsius. Y tercero, nos dijeron que es aislado. Bien, dentro de la primera parte, para el estado número 1. En pocas palabras, el estado 1 va a ser presión de 3,2, temperatura de 37,8, como lo vemos aquí, y un flujo másico de 0,725 kilogramos sobre segundos. Y estos 11,5 HP, eso quiere decir que es todo a la entrada. Se está generando a la entrada. A ver, ¿cómo le explico? A ver, ya. Bien, todo referente a este punto es la primera parte. Y todo lo referente al siguiente punto es la segunda parte, como siempre lo hemos visto en termodinámica. Bien. Ya. Lo siguiente. Ya tenemos presión 1, temperatura 1 y como sabemos que es un gas ideal, siempre lo debemos sumar con 310, perdón, con 237,15, que su resultado es 310,95. Ustedes no se dieron cuenta que aquí no lo sumamos. ¿Por qué aquí no lo sumamos? Una pregunta para la clase. ¿Por qué en el refrigerante amoníaco no sumamos el 273,15? Tienen que contestar o si no va a ser una pregunta de control de lectura. ¿Cuáles son los gases ideales y cuáles son los que no son gases ideales? ¿El amoníaco es un gas ideal? O cosas así. ¿Y por qué? Defina su respuesta. Bueno, entonces va a ser como un práctico eso. Bien, ¿en qué estaba? Aquí. Como sabemos que el nitrógeno es un gas ideal, se lo suma 273,15 es igual más 37,8 grados Celsius. Es igual a 310,95. Bien. Y dentro del estado número 1 se genera un trabajo de 11,5 HP.
y Cp. Es decir, que... ¿Dónde está esto? Aquí ya. ¿Cómo podemos hallar lo que es el Cp? ¿Cómo podemos hallar lo que es el Cp? De la siguiente tabla. En la tabla que les mandé, en la parte donde dice índice, ¿dónde está? Aquí está. Bien, en la parte donde dice índice, en la tabla que les envío, no dice índice. Pero bueno, aquí, en el nitrógeno, lo que nosotros estamos hallando, el Cp, para luego, ay, perdón, para luego hallar la temperatura. Y ahora ustedes me dirán, ¿por qué el Cp y no el C sub 0? La respuesta es que porque tiene una entrada y una salida. Y cuando tiene una entrada y una salida, eso quiere decir que el sistema es AF y nosotros debemos utilizar lo que es el CP sub 0, perdón, el sub 0 o el CB. Bueno, aquí está. El CB lo que nosotros vamos a utilizar es en los sistemas cerrados o en el sistema EFU. El sistema CP es lo que nosotros utilizamos siempre cuando el fluido está en movimiento. ¿Ya? Un consejo. Bien, como el fluido es un sistema F, nosotros vamos a utilizar CP sub 0. CP 0,2484. 0,2484. Bien, una vez teniendo todo eso, no tenemos nada más que anotar aparte de que es una turbina aislada. Bien, y nos está preguntando a qué temperatura sale el nitrógeno de la turbina. Es decir, que en la parte 2, en el estado número 2, no sabemos qué es lo que sale. No, perdón, no sabemos a qué temperatura ni a qué presión sale. No tenemos nada, no tenemos ni la entalpía, ni la presión, ni nada. Absolutamente nada, pero sí sabemos que sale nitrógeno. Bueno, a ver, bien. Ahora, nosotros cuando, vuelvo a repetir, son un minuto, eh, pueden volver a entrar al mismo enlace, por favor. Entren al mismo enlace.